Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Educar con Amor, aquí a través de la radio de la Asamblea Nacional. Soy Andrea Ríos y les agradezco a cada uno de ustedes, amables oyentes, por acompañarnos de día con día a celebrar la vida emocional, la vida física, la vida psicológica de nuestras familias ecuatorianas y latinoamericanas. Estamos aquí para hablar acerca de prevención, para hablar acerca de tratamiento, para hablar acerca de evolución emocional del ser humano. Y esto es interesante porque día con día vamos aprendiendo. Recordemos que el ser humano es un ser de aprendizaje constante y por tanto es interesante que podamos compartir y debatir temáticas exclusivas justamente para ello. Queremos agradecer a quienes nos escuchan en Puerto Ayora y Puerto Vaquerizo a través de 89.5 FM. A nuestros amigos que están pendientes de nuestra programación en Cuenca y Azogues a través de 98.5 FM, en Guaranda, Ibarra y Otavalo a través de 91.1 FM y por supuesto a nuestros amigos en Zamora que nos escuchan a través de 88.9 FM. Diferentes diales para las diferentes provincias en nuestro querido Ecuador. Pero puedes también escucharnos no solamente aquí en nuestro país multidiverso, sino también en Latinoamérica y en las diferentes partes del mundo en www.asambleanacional.gov.es. Nuestro Twitter, @laradioasamblea. Nuestro correo electrónico, programa educarconamor@hotmail.com. Y queremos invitarte también a que visites nuestra página de red social en Facebook. Nos encuentras en nuestra fanpage Educar con Amor. Como siempre lo mencionamos, ¿no? Estos son medios que nos sirven para promocionar la salud emocional de nuestras familias y para poder compartir y debatir las conclusiones que tengamos a través de ello, ¿no? Y lógicamente si tienes sugerencias, si gustas de intervenir con temas que sean de interés común, pues con mucho gusto y con mucho agrado. Los teléfonos de la radio de la Asamblea, el 395-3134 y el 395-3136. Vamos a iniciar ya en este momento nuestra programación, como siempre, con buena música. Bienvenidos, esto es Educar con Amor. Profesionales de la niñez y adolescencia desarrollarán la temática del día en Hablemos Serio. Continuamos con más de Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Ahora mismo tenemos ya nuestros panelistas quienes amablemente nos conversarán acerca del tema, el síndrome de Peter Pan. Nuestros panelistas invitados el día de hoy, el doctor Tito Real, psicólogo especialista en terapia conyugal, director del consultorio Real Job, y nos acompaña también el doctor Homero Mena, psicoterapeuta familiar, director del Centro Consultora Psicológica. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento justamente acompañándonos para poder integrar una recomendación adecuada. Empezamos contigo, Homero, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. Homero, cuando nos referimos al tema del síndrome de Peter Pan, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nombre tan peculiar, no? Quizás hace asociación a un personaje infantil. ¿A qué se refiere este síndrome? Se refiere a que hay hombres que son como niños o actúan como niños, tienen muchas actitudes, estados emocionales infantiles, no han crecido como personas, como adultos. Entonces en esa situación se refiere a que Peter Pan era un hombre niño que vivía su momento, que lo tomaba las cosas con calma, que no se daba cuenta de lo que le pasaba, y en esa medida él hace esa aventura, ¿no? Por eso es que el síndrome del Peter Pan es un conjunto de estados emocionales, de maneras de pensar y también de conflictos no resueltos que algunas personas, algunos hombres pueden ir desarrollando, que viene desde el trato familiar, sus etapas de crecimiento, hasta que obviamente encuentra una Wendy, como dice, una persona que se acomode a esa manera de ser, y ahí pueden formar una relación de pareja. Casada con un niño y no con un hombre adulto. Sabes que justamente acuñando esta terminología de Peter Pan, bien lo has mencionado, es porque aquel personaje
todos evolucionaban, todos avanzaban en edad, en madurez, etcétera, y menos este personaje, ¿no? Quizás por ahí la comparación de que todos evolucionan, todos desarrollan, avanzan, y por allí, en el caso de este ser humano, este hombre se queda todavía en cierta etapa del tiempo, ¿no? Y gracias, Homero. Tito, bienvenido. ¿Cuáles son las características que posee un adulto con síndrome de Peter Pan? Gracias, a las órdenes. Un placer tocar este tema con nuestros radioescuchas. Un adulto que tiene el síndrome de Peter Pan es un adulto que se estaciona en la etapa infantil. Es un adulto que se niega a crecer, y al negarse a crecer, contradice las leyes de la vida, pues porque mientras su cuerpo sigue tomando características de un joven o de un adulto, su mente permanece en la etapa de la infancia. Al permanecer su estado psíquico en la infancia, es una persona a la que le resulta difícil asumir responsabilidades, llevar adelante las riendas de un hogar. Le resulta difícil establecer contactos, desarrollar un elemento importantísimo en la relación social, que es la empatía. La empatía me permite a mí ponerme en el lugar del otro. El adulto con síndrome de Peter Pan le resulta difícil ponerse en otro lugar que no sea el de sí mismo, y pide toda la atención, pide todos los cuidados, pide todo para sí. Quiere que todos le sirvan y quiere que todos estén ahí para cumplir sus caprichos, para cumplir sus necesidades, para satisfacer sus requerimientos, y es incapaz de dar el mismo trato a los demás, es decir, es incapaz de dar ese mismo servicio que exige al resto. Normalmente son adultos que reflejan ataques de furor, de cólera, muy constantes, porque desconocen el tema de manejo de la ira, ¿no? De cuando tienen una frustración que suele ser muy constante, pasan de una al arrebato de cólera, sin que haya un adecuado manejo y procesamiento de su disgusto. Se les parecerá mucho a las mamacitas que nos están escuchando, a los berrinches que nos hacen los hijos de vez en cuando, los hijos pequeños. ¿Ya? Si usted nota un berrinche en un adulto de 25 o 30 años, entonces usted ya se da cuenta de que algo está pasando y podría tratarse de un síndrome de Peter Pan. Hay que aclarar aquí, y eso es muy importante, sobre todo en el diagnóstico, en el consultorio, todos tenemos un niño, todos llevamos un niño adentro, y es muy importante que ese niño esté satisfecho, y es muy importante que ese niño que todos tenemos salga en los momentos adecuados. El problema en el síndrome de Peter Pan es que el niño domina la personalidad y se encuentra presente el 100% del tiempo. Entonces la persona no puede analizar y actuar como un adulto funcional, sino más bien desde la perspectiva de un niño normalmente egoísta y caprichoso. Tito, ¿cómo podría prevenirse este síndrome? ¿Existe alguna manera, alguna resolución? Por supuesto que sí. El síndrome de Peter Pan es detectado en la adultez. Normalmente en el consultorio de pareja es la esposa o la pareja quien lleva a la persona, porque ya no resiste el llevar el peso y la carga absoluta del hogar. Entonces la pareja dice: ayúdeme porque mi esposo actúa como un niño. Ahí, una vez que se descubre el tema, nosotros nos damos cuenta lo importante que es en la infancia prevenir dos aspectos importantes. El primero, el abuso. Cuando se habla de síndrome de Peter Pan, uno de los ejemplos que ponen todos los profesionales es el de Michael Jackson, que en paz descanse. Michael Jackson fue un niño abusado por su padre, supuestamente. Michael Jackson tuvo una infancia en la que le tocó trabajar como un adulto. Por lo tanto, no pudo atravesar la etapa normal de la niñez. Es por eso que cuando grande, Michael Jackson manifestaba conductas infantiles. Recordará usted que se mandó a hacer un rancho con juegos infantiles, y que, bueno, de todas maneras eso estaba hasta cierto punto bonito, pero el tema es que él enfocaba toda su vida adulta como desde la perspectiva y desde la óptica de un niño, inclusive sus relaciones afectivas, ¿no? El otro aspecto que suele incidir y que podemos prevenir es, de la misma manera en que debemos prevenir el abuso y el maltrato, debemos prevenir el exceso, la sobreprotección. Muchos niños se quedan en la etapa infantil y cuando adultos manifiestan el síndrome de Peter Pan porque les fue tan bien cuando niños y tuvieron un ambiente tan lleno de todo, ¿no? Les daban las cosas
se anticipaban a satisfacer todos sus caprichos desde antes que abran la boca, que deciden toda su vida estacionarse y permanecer en ese estado, en esa situación. Entonces, la principal recomendación es, en nuestros hogares, evitar el abuso, evitar el maltrato, pero asimismo evitar la sobreprotección, el exceso de cariño y cuidado que llega a inhabilitar, que llega a hacer inútil a la persona. Y sabes que algún momento se mencionó el tema de la sobreprotección. Cuando nosotros como padres, como madres, decimos soy un padre, soy una madre sobreprotectora, inclusive hasta socialmente el término se escucha como bonito, porque dice sobreprotección quiere decir que como que más te quiere, o sea, qué bonito que te quiera más. Debería buscarse algún término que pueda describir a la sobreprotección, sin ese nombre, porque a veces decimos que sobreprotección como que es bonito, como que es tierno, como que es por el nombre, porque sobreprotección como que indica más amor, lo cual no es así. Debería indicarse o darse quizás un nombre, un término más exacto para que se note cuál es el impacto que tiene en la infancia, y ya estamos observando justamente con el tema que en la adultez también. Gracias, Tito. Sin embargo, Homero, voy contigo. Tú que en la cotidianidad y en tu consulta te visitan familias, parejas, ¿qué impacto tiene en la pareja, en la vida conyugal, un hombre que tenga este síndrome, mencionémoslo así? Sí, lo que sucede es que perjudica la relación. Perjudicar la relación quiere decir que los dos no van a poder crecer como parejas. Él depende de la esposa, porque la esposa es la que toma la rienda, la que decide, la que tiene que hacer sus cosas, y él obviamente escucha o solo sigue sus consejos, entonces no se siente el apoyo. Además de eso, también la pareja, al no crecer, llega a un tope donde van a tener crisis y obviamente se van a agotar. Va a haber un desgaste en la relación de pareja porque no tengo una persona que me apoye, porque generalmente el hombre Peter Pan es un hombre que es inseguro, miedoso, y sobre todo que no le permite caminar o correr con la pareja. Entonces hay muchas cosas negativas que se va a ver con el tiempo, incluso en el crecimiento de los hijos, la educación, porque también van a transmitir ese tipo de actitudes. Cuando se decía de la sobreprotección, quiere decir que muchos padres tienen miedo, tienen temor. Entonces, tanto miedo, tanto temor o pavor hace que obviamente no les permitan a sus hijos crecer, madurar, tomar responsabilidades, hacer las cosas, aunque se equivoquen, pero van a aprender. Entonces, por eso es que esas incidencias desde pequeños de la casa, porque no le permiten crecer al niño, no le permiten decidir. Y hay veces también igual que le ponen muchos peros. Y cuando le ponen muchos peros al niño, el niño no madura, no crece. Y ahí también puede ir gestándose, originando el síndrome del Peter Pan. En el síndrome del Peter Pan también tenemos que aclarar que hay una soledad interna en él. Además de haber esa soledad interna, hay unas iras o una bronca hacia la madre. ¿Qué significa esto? Después, cuando él es adulto, él se da cuenta que le dieron demasiado, que le quitaron furia, entonces actúan furiamente porque no saben dónde desplazar, pero eso ya pasó, y eso amerita también que las personas que tengan este problema busquen la ayuda, porque con la ayuda uno puede cerrar esas heridas, superar esos traumas, y sobre todo uno puede crecer, porque la personalidad siempre está en crecimiento. El síndrome del Peter Pan tiene solución en la medida que la persona también lo busque y que la pareja también lo exija, porque hay que exigir la ayuda y superar los problemas a nivel de pareja. ¿Es posible, Homero, que aquellos que, digamos, padecen o tienen este síndrome, no les gusta tener hijos, ya que el hijo podría ser inclusive un sinónimo de amor y responsabilidad? ¿Es posible que se tenga esta imagen, este pensamiento, aquella persona que tiene Peter Pan? A veces sí, porque hay padres que castran a sus hijos. Castrar psicológicamente quiere decir que no quiero que te vayas de mi lado, o sea, yo te doy todo, te permito, te perdono, pero tienes que estar a mi lado. Y los hijos también toman esa consideración emocional de no puedo dejar solo a mi padre o a mi madre. Entonces entra en ese círculo y uno no quiere crecer y se queda ahí. Y tarde o temprano obviamente también eso va a crear mucha frustración, mucha coraje y indignación, y en esa medida también uno se complica la vida. Por eso es que uno a veces no madura emocionalmente, y ahí tenemos algunos casos como el donjuanismo, que es otro tipo de inmadurez emocional, el síndrome de Peter Pan, que es otro síndrome de inmadurez emocional, y sobre todo también cuando nosotros no podemos tener una relación estable de pareja, quiere decir que algo nos pasa emocionalmente, no tenemos una estabilidad, y tendremos que
buscar los conflictos internos que están llevando a eso. En la relación de pareja es así, cuando tú no encuentras las causas que sean, como dicen, poderosas o desencadenantes de por qué queremos romper o no crecemos en pareja, o por qué nos divorciamos, tenemos que buscar en nuestro desarrollo personal de niñez, de adultez, de adolescencia o a nivel familiar, que no es de nada malo, porque nosotros tenemos también que aprender a crecer, y cuando conocemos las raíces es mucho más fácil. Entonces quedamos de acuerdo, junto con Homero, junto con Tito, de acuerdo también yo, en que si existe esta situación que nos incomoda, definitivamente debe tratarse, definitivamente, por allí quedamos de acuerdo. Gracias, Homero. Tito, ¿cómo se trata el paciente con síndrome de Peter Pan? Bueno, existen, dependiendo del profesional, diferentes enfoques, ¿no? Se puede enfocar una terapia desde el psicoanálisis. Para Sigmund Freud, esto caería dentro del plano de una fijación, es decir, la persona se estacionó en una etapa de su desarrollo, en este caso en la infancia. Se puede enfocar desde un punto de vista racional, cognitivo, desde un punto de vista de la terapia de la Gestalt. Pero básicamente en lo que vamos a coincidir todos los profesionales es en dos puntos básicos. El primero, tratar de que el paciente se dé cuenta. Primerito. Tratar de que el paciente, junto con la ayuda del terapeuta y de la familia, se centren en el hecho de que hay ciertas actuaciones que no son coherentes con su edad. Entonces vamos haciendo un análisis con el paciente de cuáles son las actitudes, las decisiones que caen en el campo de lo infantil, tratando de que el propio paciente se dé cuenta de que en efecto no son acordes a la edad que manifiesta, a la posición que manifiesta. Otro segundo aspecto en el que la mayoría de terapias consisten es en ir apoyando al paciente a que empiece a tomar responsabilidades y a tomar decisiones que vayan evolucionando en el nivel de complejidad. Es decir, si es que considera que no es capaz de ejercer alguna actividad laboral, o si considera que está bien que la pareja le mantenga, primero vamos a hacer un análisis de hasta qué punto eso es apropiado, coherente, racional. Y una vez que el paciente coincide en que no es tal vez una actitud madura, responsable, entonces empezamos a apoyarle a que escoja un ámbito laboral, a que escoja un campo de acción y a que empiece a tomar sus primeras responsabilidades en el ámbito laboral. En el ámbito afectivo, de la misma manera se enfoca qué es lo que se está haciendo o se está actuando o se está obrando mal y cuáles son las responsabilidades que él va a tomar de aquí en adelante. Por ejemplo, en el ámbito de la crianza de los hijos, qué decisiones él como padre va a tomar que normalmente las está tomando su pareja en vista de que ha tenido que asumir toda la responsabilidad. En el campo de los permisos, en el campo de cómo se ha de educar a los hijos, cuál va a ser su papel, hasta qué punto él va a tomar actitudes más de padre antes que de amigo o que de niño. En el consultorio, pues mientras más pronto se detecta, mientras más temprano se detecta el problema, más fácil es que la terapia tenga efecto. Si es que el problema se mantiene hasta una edad demasiado adulta, si es que llegamos a hablar de 30, 40, 45 años, pues entonces el problema va a tener una resolución mucho más lenta, mucho más larga, porque el periodo en el que la persona ha vivido como niño imaginario es mucho más grande, y desacondicionar eso toma un poquito más de tiempo, pero es posible. Siempre es posible cuando la pareja, cuando la persona ha visto cómo sufre por el problema y está dispuesto a tomar decisiones y a enmendar. ¿Cuáles son los primeros campanazos que podemos la madre, el padre o la pareja detectar? El primero, cuando la persona no toma en cuenta el transcurso de los años. La persona no ve que estén pasando los años. La mayoría de nosotros llega el fin de año y decimos, otro año que se nos va, nos vemos las arrugas, nos vemos al espejo y sentimos que el tiempo pasa inexorablemente. Una primera sospecha del síndrome de Peter Pan es cuando la persona no está consciente del paso del tiempo. No, es como si para todos los días pasaran menos para él. Él sigue refiriéndose a sí mismo como un niño, ¿no? Entonces, cuando detectamos eso a una edad de 25, 20 años, ya podemos ir pensando de que puede haber este síndrome. Otro de los campanazos es cuando la persona
tiene berrinches o ataques. Alguna vez me tocó presenciar en una empresa a un joven que esperaba ser ascendido al cargo inmediatamente superior, iba a ser ya gerente le tocaba ser gerente. Pero por alguna razón pensaron que no estaba todavía listo y nombraron a otra persona y el joven en ese mismo lugar y delante de todos se lanzó al piso y se puso a gritar y se puso a insultar a todo el mundo, como si se tratara de un niño al que le acababan de negar una paleta o un caramelo. Ese, por ejemplo, es otro campanazo. Entonces, las perspectivas de tratamiento son halagüeñas. Este síndrome de Peter Pan tiene un buen pronóstico en la medida en que se detecte más temprano. Y para ello, como les digo, hay algunas cosas que podemos observar desde el punto de vista de padres y desde el punto de vista de pareja. Bien, Tito, muchas gracias. Homero, y para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación con respecto al impacto que lleva este síndrome no solamente a la familia, sino a la sociedad? ¿Cuál podría ser esta recomendación tuya? Bueno, y la recomendación es para los padres, ¿no? Que los padres permitan a sus hijos experimentar la vida, tomar las cosas como tienen que venir y que les ayuden a guiar y a madurar un poco, en el sentido dando ejemplos, hablando con ellos, buscando ayuda a tiempo, leyendo sobre los temas. De esa manera es como el niño puede crecer y desarrollarse. Se va a equivocar, pero las equivocaciones también son oportunidad de crecimiento, de cambio, de mejoría. Es decir, los padres también tienen que actualizarse un poco en cómo se educa o cómo se cría a los hijos ahora, o qué temas hay que prevenir, porque también uno puede prevenir mucho en la medida en que uno da un amor a sus hijos, pero también haciendo que sean responsables en sus cosas. Un padre también ayuda a su hijo porque lo disciplina, pero obviamente sabe que esa disciplina van a aprender y a madurar, porque la madurez es eso, aprender a través de mi experiencia que está pasando. Y cuando por haber circunstancia desconocen de algo o no saben cómo actuar, entonces obviamente tendrán que recibir alguna guía o una orientación, porque ahora ya la psicología es en esos términos, ir a dialogar, conversar, buscar un consejo, que le instruyan sobre algún tema, ¿no? Ya no es como antes, donde uno iba oculto a que le resuelva un problema. Ahora, más de resolver los problemas, se ayuda a esa guía de crecimiento personal, y ahora hay una variedad de técnicas de ejercicio. Además hay muchos terapeutas, hay muchos centros, es decir, hay la acogida necesaria para que nosotros también lo tomemos desde el punto de vista de una ayuda psicológica, como una ayuda familiar, como una ayuda a la sociedad también. Es decir, ahí podemos prevenir y podemos también ayudarles a las personas a que puedan descubrir todas sus potencialidades, porque el ser humano tiene esa, su potencialidad. Bien, Homero. Y Tito, lógicamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, por estas recomendaciones y por la información. Es importante, y en primer lugar, informarnos para de allí tomar situación, cartas en el asunto, ¿no? Homero, indícanos, por favor, cuáles son tus servicios psicológicos y tus números de contacto. Muchas gracias. La consultora psicológica familiar atiende de lunes a sábado en el Norte, Sur y San Rafael. El teléfono es del 26-41-296 para cualquier consulta, información o alguna cita. Bien, muchísimas gracias. El doctor Homero Mena, psicoterapeuta familiar, director del Centro de Consultora Psicológica. Tito, por favor, coméntanos cuáles son tus servicios y tus números de contacto. Muchas gracias por la invitación. Ha sido placentero compartir con Homero, contigo. Estaré Igual siempre también a sus órdenes. Me pueden localizar en el Facebook como Tito Real, en Twitter igual como Tito Real, en mi consultorio en el 33-01-079, celular 099-2801-267. Mi área de ejercicio es la terapia conyugal. Estamos a las órdenes para asesorar a las parejas y sobre todo en trastornos de la adolescencia y relaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Con nosotros el doctor Tito Real, psicólogo especialista en terapia conyugal, director de consultorio Real Jobs. Continuamos con más de Educar con Amor luego de esta pausa publicitaria. Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio de la Asamblea Nacional. Porque tus hijos se merecen lo mejor.